Bienvenidos a Café Bursátil, la comunidad de mercados de Yo Invierto. Hola a todos, yo soy Santiago Fernández Castro, ex lobo de Wall Street y fundador de Yo Invierto. En este episodio de nuestra sección Café Bursátil, donde integra los procesos de ser inversionista, les hablaré sobre un punto que ya enuncié en nuestro video anterior: los riesgos que asumimos al invertir en bancos. Mi amada abuela materna, una de mis mentoras principales, siempre me decía: el que no arriesga, ni gana, ni pierde. Admito que en esos días de mi niñez y posteriormente en mi juventud, escuchaba el consejo reiteradas veces, pero no lo tomaba en cuenta simplemente porque aún no lo había integrado en mi vida. Lo más cumbre de todo es que mi querida abuela, sin ser financiera, me estaba obsequiando en aquellos días un maravilloso consejo que no terminaba de prosperar, porque lo arropaba un sentimiento que nos afecta a todos: el miedo. El objetivo de este episodio es que conozcas los riesgos que estás asumiendo indirectamente cuando ahorras o inviertes en un banco, porque dependerá de la gestión de esos riesgos que haga el banquero elegido por ti. Al igual que yo, estoy seguro que la palabra riesgo la has escuchado a lo largo de tu vida, pero ¿estás consciente de lo que significa? Te lo pregunto porque muchas veces se asocia erróneamente con la palabra siniestro. Por ello, es muy importante que antes de entrar en el tema tengas clara la diferencia entre ambos. El riesgo no es más que la posibilidad de que ocurra un hecho o evento de cualquier naturaleza, el cual tiene consecuencias generalmente financieras, aunque estas consecuencias también pudieran ser de otro tipo. Mientras que el siniestro es la ocurrencia misma del evento o hecho, es decir, la materialización de las consecuencias. Para que puedas entenderme un poco mejor, te explico mediante el siguiente caso. Supongamos que yo, Santiago, tengo una cuenta de ahorros o un certificado de depósito. Recuerden que les comenté en el video anterior que no tengo y no he tenido ninguno de estos productos en los bancos donde tengo cuenta. Recuerden que en los videos anteriores también les decía que para mí un ahorrista es aquel que guarda efectivo en el presente para gastarlo o invertirlo en un momento distinto al presente. Y su diferencia con el inversionista, que todos somos cuando le prestamos dinero a los bancos en las diferentes cuentas, y eso nos hacía inversionista. ¿Por qué? Porque asumimos riesgos como todos los inversionistas. Y le comentaba también la definición de bancos como institución donde ahorramos, es decir, donde invertimos. Ahora bien, supongamos que entonces el banco empieza a tener algunas dificultades, las cuales pueden surgir por varias razones. Por ejemplo, algún riesgo de crédito con un cliente o un crédito muy grande, con muchos clientes que se han visto afectados para pagar sus deudas por alguna situación que inclusive pueden ser problemas del país donde viven, pérdidas de empleos masivos, o podría también venir por alguna inversión que ha hecho el banco y que ha salido errada, afectándole sus índices regulatorios. Todo ello implicaría a los accionistas del banco, en algunos casos, tener que inclusive aumentar el capital del mismo o buscar algún tipo de financiamiento, como son las acciones preferentes o los bonos subordinados, para subir de nuevo sus índices de solvencia, sobre los cuales les explicaré más adelante. Aun cuando la situación que afecta al banco no se sepa en la calle, los inversionistas del banco, los llamados ahorristas, están asumiendo un riesgo sin saberlo, ya que esto está sucediendo sin que ellos se enteren, lo cual es lógico porque es el negocio del banco y se maneja internamente y con las autoridades regulatorias. Por lo general, cuando las noticias sobre un banco empiezan a circular en la calle, sí empieza el escenario a ser complicado para cualquier banco. Y les explico. El banco más sólido del mundo, ante un rumor fundado o bien articulado sobre su solvencia o su capacidad de pagarles a los cuentavientes, lo pone automáticamente en una situación de prequiebra. ¿Por qué? Porque no hay banco que pueda aguantar una corrida masiva de sus depósitos a la vista.
Acuérdense que son las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro. Por la simple razón de que el dinero en su mayoría fue invertido por el banco, a su vez, en préstamos a otros clientes a un plazo mayor, y también fueron invertidos en títulos valores, que si estos fueron bien escogidos por el banco, están disponibles para convertirse de manera rápida en efectivo, aun cuando por la venta de los títulos valores se produzcan pérdidas para el banco. Ahora bien, como ya te mencioné hace unos minutos, los riesgos que estamos hablando son financieros, porque se dan en los mercados financieros. Para ello vamos a darle un vistazo a esos riesgos financieros. Los riesgos financieros son aquellos que reflejan la probabilidad de que ocurra cualquier evento que tenga consecuencias negativas para el banco e impacte a su vez a sus inversionistas. Y aquí pueden haber dos tipos de inversionistas. Los inversionistas que son accionistas porque tienen acciones del banco, y los inversionistas que tienen dinero prestado al banco, que son llamados ahorristas. Estos riesgos se clasifican en riesgo de crédito. Son aquellos que asume el banco cada vez que da un préstamo a un cliente. Riesgo de liquidez. Es el riesgo que tiene un banco de entrar en una situación de iliquidez cuando no tiene capacidad suficiente de pagar todas las salidas de dinero de sus inversionistas llamados ahorristas. Sobre este aspecto es importante destacar que no se debe confundir iliquidez con solvencia o insolvencia. La iliquidez es coyuntural y se resuelve en principio vendiendo activos. Es cuestión de tiempo. Mientras que la insolvencia es estructural y ocurre cuando la liquidez mal administrada conduce a la insolvencia. Riesgo de mercado es el riesgo que nos encontramos en las operaciones enmarcadas dentro de los mercados financieros, que puede ser, por ejemplo, el riesgo cambiario, que es el riesgo de invertir en una moneda distinta a la nuestra, o el riesgo de la tasa de interés, de que las tasas de interés del mercado suban o bajen y pueda afectarnos como banco con respecto a nuestra cartera de activos, es decir, de préstamos. Y por último, tenemos entonces lo que yo les comentaba hace un rato, el riesgo de mercado, para aquellas inversiones donde el banco ha realizado en títulos valores en los mercados bursátiles o financieros internacionales. Y tiene que ver con la probabilidad de que los precios de los títulos valores caigan con respecto a el precio que lo hayamos comprado, y eso nos origina pérdidas al banco. Como pueden ver, todos estos riesgos vistos desde el manejo del banco aplican exactamente para el inversionista individual, cuando éste asume su papel de invertir en terceros, como cuando invierte en un banco en diferentes instrumentos o productos, o cuando invierte en bonos de su país o de otro país, o en bonos y acciones de una empresa particular, de las cuales les hablaré en otro video. Finalmente hay un riesgo llamado operacional y es conocido por aquello que puede provocar pérdidas por errores humanos, procesos internos inadecuados, defectuosos, fallas en los sistemas transaccionales e incluso los fraudes. Y por último, el riesgo reputacional, que se presenta cuando el banco o su mayor accionista e inclusive un directivo se pudiera ver afectado por alguna acción negativa frente a la opinión pública. Hoy en día es muy famoso una famosa lista llamada la lista Clinton, que emite el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y activa los riesgos de liquidez que hacen por lo general que las autoridades del país donde opera ese banco tengan que intervenirlo para evitar justamente su quiebra, y por lo general, dependiendo de la situación previa del banco, se puedan recuperar los depósitos. Las garantías bancarias son la protección para el inversionista o el ahorrista, en este caso de los bancos. Existe un mecanismo de garantías bancarias que, dependiendo del país, funcionan a manera de seguros bancarios para los depositantes. En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, existe una agencia federal independiente del gobierno llamada la Corporación Federal de Seguros de Depósitos,
en inglés Federal Deposit Insurance Corporation, mejor conocida como la FDIC, cuya misión es la de proteger los fondos de los ahorristas ante el hecho poco probable de la quiebra financiera por parte de un banco o una cantidad de bancos. Este mecanismo de seguro de depósito cubre el saldo de la cuenta de cada depositante dólar por dólar hasta el límite del seguro. El límite del seguro en este momento es $250,000 por depositante por banco asegurado por cada categoría de propiedad de cuenta. Al igual que en los Estados Unidos, los Estados miembros de la Unión Europea cuentan con una directiva para protección de los depósitos de los ahorristas en las entidades financieras. Por ejemplo, en España existe el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y cuya función es garantizar los depósitos dinerarios en valores y otros instrumentos financieros confiados a entidades de crédito en las situaciones de insolvencia o situaciones similares a las previstas en dicho decreto ley. El importe garantizado de los depósitos es hasta 100,000 euros por cada titular. Los montos máximos de depósitos que cubren los seguros en la región por cuenta o persona suelen ser bastante menores que los garantizados por ley en los Estados Unidos o en la Unión Europea. Es por eso muy importante que como inversionista o ahorrista de un banco de tu país, revises la regulación de los depósitos o de las garantías de los depósitos que existe en tu país para saber de qué tamaño es esa póliza que te permite entonces estar tranquilo con tu depósito hasta esa cantidad de dinero. Como todo buen inversionista, debes recordar que todo en la vida tiene un riesgo. Es por ello que tienes la responsabilidad contigo mismo de informarte sobre qué tipos de garantías tienes en tu país con respecto a los productos bancarios en cada banco. Porque es posible que en algunos países no se cuente con dicha garantía y los depositantes o inversionistas no saben que están asumiendo un riesgo. Si por el contrario, en tu país existe un mecanismo de seguro bancario, tu dinero estará asegurado por el Estado hasta la cantidad señalada por ese seguro por cada banco. Por lo que es prudente que si manejas una cantidad de dinero interesante en un solo banco, que tengas claridad de cuántas cuentas tienes que abrir en diferentes bancos. La gestión de riesgos financieros en un banco es un tema sumamente serio. Para ello, estas instituciones cuentan con departamentos enteros dedicados al monitoreo de cada uno de ellos. Gestionar de manera eficiente los riesgos financieros se traduce en una minimización del mismo y en una rentabilización de los procesos financieros internos, puesto que gestionando los mismos, tú como inversor obtendrás la información necesaria que te permitirá saber en qué invertir y en qué periodo de tiempo. Hemos llegado así al final de este video en su sección de Café Bursátil de este canal. Fue para mí un placer compartir parte de mi experiencia en los mercados financieros con todos ustedes. No quisiera despedirme sin antes invitarte a que les des pulgar derecho si esta información ha tenido valor para ti. Y lo más importante, que mantengas contacto y escribas tus comentarios que personalmente voy a responder. Te invito a leer mis artículos de blog o oír mis podcasts, todos contenidos en la página web de Yo Invierto. Suscríbete a este canal para que puedas recibir todas las notificaciones semanales del contenido que tendremos aquí para ti. Será hasta la próxima semana aquí en Café Bursátil. Gracias. Yo invierto. La apertura al bienestar invirtiendo.